En este vídeo vamos a hablar de los ejes coordenados en 3 dimensiones. Más específicamente de los planos coordenados en el espacio tridimensional y de las condiciones que tienen los diferentes puntos que se encuentran, tanto en los ejes como en los planos. Empecemos hablando de los puntos que se encuentran en los ejes coordenados. Profundizando en ¿qué características deben de tener estos puntos para que se encuentren en los ejes coordenados? Empecemos con el eje coordenado X. Como se ve en la figura, los puntos están en el eje rojo, o sea, el eje X. Como podemos ver aquí, tienen la forma x, 0, 0. Pues, por supuesto, la única variable que cambia en cada uno de esos puntos es la x, ya que al estar todos los puntos en este eje, las otras variables necesariamente tienen valores iguales a 0. Como vemos en los ejemplos, todos los puntos tienen un valor x diferente, de modo que recorren el eje. Por otro lado, el valor y es igual a 0 y el valor z también es igual a 0. En una forma análoga, los puntos que están en el eje y se distribuyen a lo largo del eje verde, que es este. Tienen un formato 0, y, 0. Ejemplos de estos puntos son el 0, menos 19, 0. Así como el 0, menos 12, 0. El 0, 16, 0. Y el 0, 23, 0. Como ven, el formato es 0, y, 0. Por cuanto, al estar en el eje y, la única coordenada que varía en estos puntos tiene que ser esta coordenada. En el eje z, sucede exactamente lo mismo, pero por supuesto, con el cambio de que el formato va a ser 0, 0, z. Z sería entonces la variable que va a distribuir los puntos alrededor de este eje, como lo vemos tanto en la gráfica como en los ejemplos. Es importante tener claro que en estos puntos que se localizan en los ejes, estos formatos se mantienen siempre estándar para cada uno de los ejes. Aquí vemos una representación tridimensional de los ejes coordenados y algunos puntos de ejemplo. Ahora pasemos a la localización de puntos en los planos coordenados. Existen 3 planos coordenados como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, el plano coordenado z igual a 0, que también es llamado plano x, y. Ahora hablemos de los puntos que pueden estar en esos planos coordenados y cuáles son las características de estos. Este plano se llama plano z igual a 0 o plano x, y, porque todos los puntos que estén en él tendrán la coordenada z igual a 0. Al interior de ese plano estarán todos los diferentes puntos donde x y y serán valores que varían mientras que z será siempre 0. El otro plano que tenemos es el plano x igual a 0. Cuando x es igual a 0 y las otras dos coordenadas son variables, el plano se ve como se ve en el diagrama, o sea, está vertical y está alineado con el eje y. Esta es la razón por la que x es igual a 0. Finalmente tenemos el plano y igual a 0. Como se ve en la gráfica, si y siempre es igual a 0, las variables que van a cambiar son las variables x y z. Y la variable y siempre será 0. Finalmente vemos cómo los 3 planos coordenados se posicionan en el espacio. Ahora profundicemos en ¿cómo son los puntos que albergan los planos coordenados? ¿Qué características tienen estos puntos en cada uno de ellos? Por ejemplo, si empezáramos con el plano z igual a 0, como vemos aquí, el formato de los puntos sería x, y, 0. Significa que las coordenadas x y y varían en el plano. Como podemos ver, tanto en la gráfica como en el texto al lado, mientras la coordenada z es siempre igual a 0, las otras dos coordenadas varían. Esa es la razón por la cual este plano se llama z igual a 0 o plano x, y. Aquí podemos ver una gráfica en 3 dimensiones donde se ven ejemplos de puntos en este plano. El siguiente sería el plano donde x es igual a 0. Como lo vemos ahí, en el plano x igual a 0, los puntos corren o se distribuyen en las coordenadas y z. Estas variables tienen de formato 0, y, z.
Y en los ejemplos vemos cómo la coordenada x siempre es 0, y las otras dos coordenadas distribuyen los puntos al interior del plano. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ven estos puntos en 3 dimensiones, y cómo estos puntos se distribuyen en el espacio tridimensional, al interior de este plano que llamamos x es igual a 0. Finalmente tenemos el plano y igual a 0. El plano y igual a 0 es análogo al plano anterior, en el sentido que está exactamente en la posición del eje y igual a 0, y por lo tanto las coordenadas que cambian en sus puntos son del formato x, 0, z. Dicho de otro modo, la coordenada x y la coordenada z son las variables que cambian posicionando los diferentes puntos al interior del plano, como se puede ver, tanto en la gráfica como en el texto. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ven estos puntos en 3 dimensiones, y cómo estos puntos se distribuyen en el espacio tridimensional, al interior de este plano que llamamos y es igual a 0. Finalmente vemos una animación donde están los 3 planos coordenados, y algunos ejemplos de cómo se ven los puntos en estos planos. Con esto terminaríamos el segundo vídeo sobre las diferentes posiciones de los ejes coordenados en 3 dimensiones, los puntos sobre estos ejes y los puntos sobre los planos mismos.